3, 2, 1. Muy buenas a todos, soy Pedro Ibar, esto es Emotion Me y hoy tengo el placer de estar con un auténtico referente, Joan Gallardo, entrenador personal, entrenador de halterofilia, propietario del centro Joan Gallardo en Manacor, un auténtico referente en el mundo del deporte, en el mundo del desarrollo personal. Y para mí, vamos, hoy un podcast súper especial porque estoy con unas personas que más me han ayudado al comienzo de abrir CrossFit Me. De hecho, antes de abrir CrossFit Me, he de decir que yo escribí a Joan para que me echara una mano con todas mis dudas y, vamos, no escatimó en tiempo para asesorarme y no lo olvidaré nunca. Así que gracias otra vez, tío, y gracias doble por estar aquí. A ti por la introducción y por invitarme. Bueno, Joan, yo te conozco, seguramente la mayoría de la gente que escuche el programa te siga porque llevas haciendo un trabajo diario desde 11 de agosto. 11 de agosto del año pasado, en tu programa, el podcast diario de Joan Gallardo. Uh-huh. Pero para que no te conozca, ¿cómo presentamos a Joan? Bueno, soy sobre todo un libre pensador y alguien que intenta aportar algo de valor a la gente a la que, bueno, ellos creen que le puedo servir de algo. Simplemente aprovechar todo lo que yo he aprendido, todo lo que he vivido y he experimentado y he observado, y lo poco que conozco y lo poco que sé o pueda saber, darlo y mostrarlo. Y simplemente pues lo que hacemos básicamente todos los que estamos en este plano, que es dar, casi más que un punto de vista, una opinión, dar una filosofía propia de vida, influenciada por muchas otras. Claro está que no hemos venido aquí a inventar nada, pero sí a vivir bajo unos valores y principios propios a los que ser fiel hasta que uno considere que ha llegado el momento de cambiarlos incluso. Brutal. Joan, mucha gente alucina contigo porque, vamos, quien no te conozca pues no contextualizará cosas que nos comentaba, como por ejemplo que renunciaste a una plaza fija como funcionario del Estado, como que en tu primer centro pues se te quedó pequeño y tuviste que abrir otro más grande, y eso es fruto del éxito. Y que además eres un hombre de familia, tienes 2 niños, ¿no? 2 hijos, un niño y una niña. Y que también es algo a lo que dedicas muchas horas. Y me gustaría cómo compatibilizas eso con todo lo anterior. Bueno, pues con mucha organización y planificación. Y sobre todo últimamente los libros de David Allen y el Getting Things Done me ha ayudado muchísimo a quizá hacer lo mismo que hacía antes, pero con mucho menos estrés. Es cuestión de tiempo. Y yo siempre digo, y no es falsa modestia, que tampoco tiene nada de especial lo que hago yo. Y si lo hago yo, obviamente lo puede hacer muchísima otra gente. No tiene ningún mérito. Me levanto muy temprano y ya está, que eso siempre ayuda. Quiero preguntarte por eso, Joan, porque es costumbre en el programa preguntar a las personas pues, si tienen alguna rutina mañanera, cómo empiezan el día. Y me gustaría, porque yo sé que creo que eres el invitado que más temprano se levanta, y es que decir, porque tenemos aquí a mucha gente del club de las 5 de la mañana, pero creo que ganas todavía, así que nos cuentes un poquito cuál es tu rutina. A las 5 de la mañana ya llevo el segundo café del día. Me levanto entre las 4 y las 4 y media, no es una hora fija porque me levanto con la aplicación Sleep Cycle, que aprovecha para no interrumpirte una fase profunda de sueño, y eso, 4 y media me levanto, me doy una ducha, me preparo un café y ya empiezo a pensar en el podcast. Primero de todo escribo unas páginas matutinas, como lo llamo yo, y luego ya reflexiono un poquito sobre lo que voy a hablar y enciendo la grabadora del podcast, lo grabo del tirón, lo subo a iVoox, escribo la descripción y se acabó. Y luego ya me pongo a trabajar, porque realmente yo empiezo con mis clientes a las 6 de la mañana, y si te levantas a las 4 tampoco es que tengas demasiado tiempo. Genial. Joan, quiero preguntarte por tu centro. ¿Qué te ha llevado a querer montar tu propio centro? ¿Es un sueño cumplido? Más que un sueño cumplido, yo necesitaba un sitio más grande para atender lo que se me pedía. Yo necesitaba un sitio más grande. Había mucha gente que quería
mejorar conmigo y donde estaba no era suficiente. Y tenía que llevar a cabo esa inversión y atender la petición del público que tenía, de mi nicho. No podía desatender a algo que me clamaban desde todas partes. Mi sueño no creo que sea ese. No, la verdad que es un tema, no quiero entrar tampoco en profundidad, pero sí que a veces el tema de los sueños y las metas, ¿cómo los diferenciarías? ¿No? Porque sí que estás hablando de que querías satisfacer a esta gente, ¿no? Como una meta, Sí, porque pero no es un sueño. Mi misión, por ejemplo, yo siempre digo que mi misión es ayudar a los demás. Tengo ciertos dones que funcionan ayudando a otras personas y sería insultante para la gente que no los tiene negármelos y no utilizarlos para ayudar a las personas. Pero no digo que es mi sueño porque sé que puede ser que no lo haga toda la vida. Por ejemplo, para mí un sueño sería poder tener más tiempo para escribir cada día. Yo sé que mi carrera como entrenador personal, que hasta ahora y llevo más de una década, siempre ha estado plagada de éxitos, tiene un día final y quizá está más cerca de lo que yo mismo puedo llegar a pensar. Esto es mi vida hace 10 años, pero hace 12 o 13 no se parecía mucho a la vida que tengo ahora. Mi entorno hace 8 años no se parecía tampoco mucho al que tengo ahora. ¿Quién sabe cómo pueden ser las cosas dentro de 8, de 12 o de 15? Como bien sabes, no me apego a prácticamente nada y mucho menos me voy a apegar a una profesión o a un negocio como este. Brutal. Joan, me quedo con lo que has citado, ¿no? De un sueño es algo que quieres hacer toda la vida, ¿no? Es que yo me niego a creer que el sueño es algo para lo que trabajas y al final, después de muchísimo tiempo, un día puedes empezar a disfrutar de ello. A mí no me seduce esa idea. Yo quiero vivir eso y vivir el camino o esa trayectoria que pertenece al sueño tanto como el culmen, como el objetivo final del mismo sueño. Y yo quiero disfrutar todos los días, no solo cuando en teoría ya he hecho todo lo que hay que hacer para empezar a disfrutarlo. Y yo, de lo que más disfruto en la vida, aparte de estar con mi familia, es de escribir y de hablar. Y eso lo hago ya, todos los días. Y lo haría todos los días. Y eso sí que no me veo dejándolo de ninguna manera. Me parece genial porque eso se hila con la siguiente pregunta. Y es que, bueno, los que te llevamos siguiendo desde hace años, porque tú comenzaste a divulgar en Twitter, creo que hace ya unos cuantos años. Sí, bastante. Nos recordamos a un Joan que se enfocaba mucho en el entrenamiento de estética y ahora vemos que con los años ese entrenamiento se ha vuelto como algo espiritual, ¿no? ¿Qué cambia, ¿no? Para que alguien llegue a esa evolución. Bueno, a veces simplemente una persona tiene que predisponerse a andar un camino y después simplemente estar atento a las bifurcaciones que aparecen. Y no apegarse al camino principal, sino atreverse a asomar la cabeza por otros lados a ver qué es lo que hay. Yo sí que es cierto que hace quizá unos 7 años entrenaba por el componente estético. Anteriormente había competido en culturismo incluso. Y era más o menos lo que había aprendido, pero me empecé a aburrir fuertemente de entrenar de esa forma. Me daba por saco no sentirme atleta. Sentirme más casi como un modelo que como un atleta. Yo quería ser un deportista. Y de esa forma yo no me lo sentía. Incluso cuando estaba metido de lleno en ello y había una discusión en el mundo del culturismo a ver si somos atletas, a ver si no somos atletas. Y había, dentro del mismo culturismo había gente que defendía las dos posiciones. No era todo el mundo diciendo que sí que éramos atletas y otro que no. Y yo no me consideraba como tal. Porque yo pensaba, para ser atleta tengo que tener alguno de los atributos, no solo la apariencia de un atleta, de un deportista. Y fuera lo que los demás pensaban, yo sentía que necesitaba sentirme como un deportista, como un atleta. Y empecé a entrenar de otra forma que, por suerte, me empezó a divertir muchísimo. Y es algo que hasta ahora no me he cansado, gracias a Dios, porque el día que me canse, dejaré de entrenar. El día que no me divierta más lo que estoy haciendo, se acabó. Y esto es una constante en mi vida. Cuando me dejo de divertir con algo, muere. Brutal.
quiero preguntarte, porque muchas de las personas que siguen el programa les interesa tu visión sobre diversos aspectos, como por ejemplo pueden ser el ego, sobre el estrés. ¿Son tan malos el ego? ¿Es tan malo el estrés, por ejemplo? No, el estrés no es malo. Lo que pasa es que el ser humano se está acostumbrando y está normalizando el hecho de estar estresado mucho tiempo al día. Muchos días a la semana, muchas semanas al mes y muchos meses al año. Y eso de verdad, bueno, ya hay organizaciones que consideran el estrés como la causa de muerte número 1 en el mundo, con efectos directos e indirectos. Y yo creo que lo peor que podemos hacer es, primera, negarlo por completo, o sea, prohibirnos sentir un poco de estrés, porque en parte dependemos y muchas de nuestras mejores respuestas pueden venir gracias a un estrés provocado. Yo siempre digo que si no sufres un poquito, no conoces tu verdadera medida, si no sabes de lo que eres capaz en un momento de crisis, si no te puedes conocer ahí, con el estrés mediante, no puedes decir que te conoces de todo. Pero llevarlo todo el tiempo y encima declararse incapacitado para ejercer ningún tipo de control sobre él, como hace todo el mundo, cuando dicen aquello de esta semana no entrenaré porque tengo mucho trabajo y estoy muy estresado. Y dices, yo siempre a mis clientes de broma les digo, pues no te estreses. Dice, ¿cómo que no me estreses? Y dice, bueno, si no puedes cambiar el trabajo, ni tu jefe, ni las horas, ni los compañeros, quizá sí que puedes empezar a intentar cambiar o a controlar un poquito más la forma en la que ves todo ese escenario. Pero directamente se declaran incompetentes para ello. Brutal, porque quiero que sigas un poquito con esta línea, porque mucha gente a lo mejor lo deja pasar. Y has dicho, no, decide no estresarte. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo va eso? Que tampoco es pasar de 200 por hora a estar parado, ¿no? Porque es lo que la gente... Pero ¿qué pasa? Que si no lo puedes conseguir todo, ya renuncias a una parte de ello. ¿Qué pasa? Que o estoy súper estresado, o si no me lo puedo quitar por completo, prefiero estar súper estresado igualmente. No puedes conformarte con eliminar a lo mejor un 30% de ese estrés. Con la meditación, por ejemplo, cuando me preguntan sobre cómo empezar a meditar, surge la eterna parte donde te preguntan aquello de, pero se supone que tengo que dejar la mente en blanco. Y dices, ¿no te conformas con estar un poco más tranquilo haciendo meditación? ¿No te gustaría estar la mitad de nervioso de lo que estás ahora? ¿La mitad de estresado de lo que estás ahora? Eso es. Me parece una gran inversión de tiempo, más que esperar llegar a estar con la mente en blanco de entrada. Es un añadido de estrés, de hecho, esperar que pase una cosa muy concreta. Eso es como, por ejemplo, en el mundo del entrenamiento, ¿no? Decir algo así como, es que no levanto como tú. Bueno, pero es que a lo mejor no sabes la de horas que yo llevo intentando levantar esto. Sí, exactamente. Justo ayer, estaba dando un entrenamiento y a un grupo de personas y había un chico nuevo que me seguía del canal de YouTube. Es muy gracioso porque es de Mallorca, pero me seguía hace años del canal de YouTube, dices. Y me dijo, ayer hicimos un entrenamiento de fuerza y me intentó levantar un peso que yo veía claramente que no podía. Y le dije, chico, ni se te ocurra levantar eso. Déjame intentarlo, que alguna marca te tendré que coger algún día. No me jodas que ese es tu objetivo. Que ojalá lo consiguieras aquí conmigo, pero no comprendo. No comprendo los objetivos quizá y las motivaciones que llevan a esos objetivos. Y esa forma de ponérnoslo muy difícil. Nosotros mismos, además. Nosotros mismos. Si cuando yo me paro a preguntar a personas ¿qué necesitas para ser feliz? Te ponen una serie de condiciones tan largas, tan variadas y tan difíciles que dices, va a ser muy difícil que seas feliz en la vida. Porque realmente para que se dé toda esta concatenación de sucesos, vamos, es más fácil que se alineen todos los planetas del sistema solar. Y no lo entiendo, es como si nos autosaboteáramos a propósito. Antes tan siquiera de plantearnos ir a por ello. Es que es muy curioso. Tiene que haber algo a nivel antropológico escondido ahí, porque es muy difícil darle un sentido coherente. Pues siguiendo con esa línea y hablando de a nivel antropológico, quiero preguntarte por el ego. Entonces, ¿qué opinas que pueda ser el ego parte de esa búsqueda? Quiero
superar a Joan, quiero ganar a Joan de ese chico, por ejemplo, o de muchas personas, ¿no? Mira, yo te voy a hablar en mi caso personal y después en todo lo que yo he observado. El ego, en mi opinión, es necesario en ciertas etapas de nuestra vida en las que no contamos con una experiencia y con un bagaje como para defendernos por otras vías, ante la sociedad, ante el mundo, ante las rivalidades en el colegio. Y es que de bien pequeños nos meten en unos entornos que es normal que parezca. O sea, coger a una criatura y meterlo en una clase con 30 niños que él no ha elegido, o con los que no ha elegido convivir, y de repente con adultos que luego a lo mejor tienen problemas personales y no saben separarlos del trabajo, como yo he visto, por ejemplo, en el colegio de mis hijos. Y es un entorno muy estresante para ellos, y donde, salvo que tengan mucha suerte con el grupo de niños con el que les toca estar y con la profesora, con el profesor con el que le toca aprender, pues lo va a tener muy, muy jodido para desarrollarse y para no desarrollar encima un ego súper grande como ese que desarrollamos todos en esas fases. Ahí es necesario, en fin, para nuestra supervivencia, porque si no, es que no tenemos otra herramienta para llevarlo a cabo. Pero después de la fase de crecimiento de la adolescencia y primera etapa de la adultez, ya deberíamos empezar a intentar separarnos de ello, o por lo menos a intentar ser conscientes de cómo hemos operado hasta entonces, porque ya en teoría ya habremos vivido cosas como para poder empezar a usar nuestra experiencia, nuestra propia visión, nuestros propios principios y valores, cosas que no podemos cultivar a los 12 o a los 11 años. Pero después, como te digo, la gente no se deshace de él y opera con el ego todo el tiempo, 24 horas al día. Y eso es muy complicado, realmente, de mantener, y que acabas sobreidentificándote con el ego. Y ya no acabas, no puedes atajar, discernir tan siquiera qué es ego y qué eres tú. Y esa confusión, esa pérdida de tu propia esencia, ese no saber qué eres tú, qué parte de ti está hablando, qué parte de ti está pensando, qué parte de ti real está operando, crea un sentimiento brutal de pérdida de conexión con el mundo. Y en parte la gente está tan perdida porque no se encuentra. Si tú estás perdido dentro de ti, ¿cómo te vas a querer situar fuera? Es imposible. Y yo creo que es bastante más sencillo. Lo que pasa es que no se enseña en ninguna parte. Y cuando hablas de esto, la gente le cuesta muchísimo abrir sus miras para intentar tan siquiera entenderlo, como si estuvieran muy dispuestos a defender aquello que les ha hecho bastante desgraciados durante mucho tiempo. Quiero que hables, por fin, porque antes de empezar el podcast estás comentando la crisis de valores que hay desde niños, y hay personas que no identifican cuáles son sus valores, y que hablaras, por fin, de todo este mundo, ¿no? Del mundo de los valores, de por qué no hay, por qué hay personas que los tienen, por qué hay personas que no los tienen. ¿Cómo funciona eso? Realmente la gente en general no conoce los principios y valores que rigen sus vidas. Principalmente porque hay gente que ni los tiene. Que viven de una forma muy automatizada. Y aceptar esto es el primer paso, realmente. Cuando tú detienes toda tu vida un segundo y dices: vale, yo es que admito que me levanto con la hora más justa posible para llegar puntual al trabajo. Me levanto en modo automático, ni me planteo nada. Hago una serie de pasos automáticos. Me levanto, ducha, me visto, cojo la ropa, voy, pongo la radio en el coche, llego al trabajo. Oye, me he puesto de trabajo, me dicen lo que tengo que hacer, miro la hora cada 2x3 para salir, de vez en cuando miro WhatsApp, contesto, llega el mediodía, voy a comer, vuelvo al trabajo, salgo, compra, casa, me ducho, serie, maratón de series, voy a dormir, otra vez igual, llega el fin de semana y lo que hago es intentar rellenar todo el fin de semana entero de planes, ¿no? Y así es muy difícil que alguien se pare a pensar nunca en cosas tan poco entretenidas como los valores y principios, pero tan vitales, ¿verdad? Y así es muy difícil dar puntada con hilo en este caso, ¿no? ¿Y por qué no lo saben? Yo echo de menos muchas cosas en la educación de nuestros días, y una de ellas es que desde primaria, desde bien pequeños, ya se les empiecen a hablar de estos temas, porque yo con mis hijos hablo de esto y lo entienden perfectamente.
Y lo entienden perfectamente. Incluso si se lo sabes plantear, llegan a desarrollar herramientas alucinantes y tienen una capacidad para razonarlo a veces incluso mejor que la de muchos adultos. ¿Qué le dirías a personas que a lo mejor digan, pues es que yo no sé qué son los valores, qué son los principios? Porque a lo mejor a la gente que esto le suena a chino y a lo mejor valores o principios piensan incluso que puede ser tener una casa o yo qué sé. Entonces, ¿qué son los valores? Pero desde que cuando una persona dice tener una casa es un valor, bueno, no exactamente, pero a lo mejor sí que incluye la seguridad, ¿vale? Y ahí ya puedes empezar a construir. Pero es que aquí una vez más, como decir qué valores y principios tienes tú parece una cosa muy difícil, ya mejor ni lo intento. Buenísimo. ¿Vale? Y si, por ejemplo, Tony Robbins tenía una fórmula que usaba él siempre para que una persona pudiera empezar a descubrir y a pensar un poquito sobre sus valores. Y era, ¿qué es lo más importante para ti en la vida? Y contestarlo no menos de 50 veces. Y él decía, para mí, la fe, la esperanza, la familia, y a partir de ahí pudo hacer su propia lista de valores. Y la verdad es que yo cuando lo leí, yo tenía claros a lo mejor que 7, 8 valores y principios básicos tenía yo en mi vida. Pero él dijo que cuando lo hizo por primera vez así en serio, cuando se puso con un papel y empezó a contestar esta pregunta, le salieron por lo menos 75. Y yo pensaba, eso es imposible, yo lo voy a probar. Y me puse y me salieron unos 60. Y dije, no ha sido tan difícil, además lo hice súper rápido, en cuestión de minutos. Y cuando se lo he ofrecido hacer a otras personas, se quedan asombradas de lo rápido que salen esos valores y principios. Y el otro día lo hablaba, y cómo eso nos puede situar en la vida. Muy fácil, realmente. Si para ti un principio importante es tener mucho dinero porque te da seguridad, quizá no necesites un trabajo súper vocacional, ¿verdad? Simplemente que te dé un buen dinero y una buena pasta en el banco. Sin embargo, si para ti el dinero no es importante, pero sentirte realizado sí que lo es, pues tienes que empezar a pensar otras vías, otros caminos y otras conductas. Si para ti socializar no es importante, ¿qué coño haces de marcha cada sábado hasta las 5 de la mañana? Y por ejemplo, para elegir parejas es lo mismo. Tiene que haber unos principios y valores que exponer encima de la mesa, de los cuales tampoco además te tienes que avergonzar. Y que tienes que dejar que la otra persona lo vea, y tienes que ser honesto con ello y con la posibilidad de que te rechacen por ellos, porque si no luego vienen sorpresas. Tú querías una vida casera, era uno de los principios y valores de tu vida, la familia, y te juntaste con una tía que no quería. Y realmente eso ya lo podíamos haber sabido de entrada, si hubiéramos sabido nuestros valores y principios. Brutal. Quiero desarrollarlo dentro de poco, el tema de tu opinión sobre las relaciones, ¿no? Cómo enfocarlas. Pero sí que me quedo con que es importante coger tu lista de valores, coger la lista de valores de la persona que te gusta, ¿no? Y ver, antes de, oye, ¿a dónde vamos? Sí. Valorar cuántos hay en común, ¿no? Es importante el punto de partida, que luego los valores y principios van y deberían ir cambiando poco a poco a medida que pasan los años, las experiencias, la maduración de la persona, las vivencias, incluso el lugar en el que vayas a vivir. Hay ciertos valores y principios que no se pueden soportar según qué tipo de culturas. Si quieres más o menos integrarte en ellos sin renunciar a tus creencias básicas, ¿no? Pero es vital tenerlos claros y usarlos además, ¿eh? Que no quede casi como un lema y se acabó, sino que rijan tu vida, porque vas a notar una coherencia dentro de ti. Eso es. Vas a notar una sintonía real entre lo que pasa fuera y lo que tú sientes dentro. Y vas a notar que si hay alguna distorsión fuera, simplemente es cuestión de seguir empeñado en ello, en tus principios y valores, y ver cómo esa distorsión se acaba yendo o acaba siendo sustituida por algo que te provoque a ti esa coherencia dentro. Eso me encanta porque hila mucho con una filosofía o, digamos, con una manera que encamina, por ejemplo, gente como Mario Alonso Puig, que es un cirujano plástico, como seguro que conoces, que habla de muchas veces los problemas que somatizamos a nivel de fisiología, a nivel de problemas físicos, vienen por no hacer lo que pensamos, por no hacer o por no hacer lo que sentimos, no sentir lo que pensamos o no pensar lo que sentimos, ¿no? A veces, ¿no? Y esto viene justo yo pienso que lo más importante para mí es
la seguridad, pero a lo mejor busco algo vocacional y viceversa, ¿no? Sí. No, es que la incoherencia, yo estoy seguro que para empezar provoca enfermedad. Y si no, provoca la mayor enfermedad, que es la plaga del siglo XXI, que es la infelicidad. Buenísimo. Y hay que intentar ponernos en un estado coherente. Buenísimo. Tengo un montón de preguntitas que he intentado seleccionar de tus seguidores, ¿vale? Y aquí te las lanzo. Vamos allá. A ver. ¿Vale? De CM Laura, valores y principios por los que riges tu vida. Hay mucho. La familia, por ejemplo. Para mí es muy importante la familia y sobre todo mis hijos. Es lo más importante que tengo, seguro. A mí, yo siempre lo digo, yo si algo soy papá. Y todo lo otro es un pegote, es un añadido. Es lo más importante de mi vida, la familia, el amor, la bondad, la humildad, la protección, la fuerza, la espiritualidad, la filosofía. El dinero no lo es, por ejemplo. Aunque sí que es cierto que cuando haces las cosas con mucho amor, con mucha sinceridad y con mucha honestidad, y te empeñas además en cultivarte y en estudiar sobre ello, pues te acaban pagando muy bien por lo que haces. Que la gente te reclama, la gente no te permite que no trabajes de eso. Eso es. Y eso es algo cojonudo también. Oferta-demanda, ¿no? O sea, si te conviertes en más exclusivo, la gente te quiere, pues la gente te paga más porque... Sí, y realmente cuando funciona es cuando no es una pose, cuando es algo que perfectamente podrías no querer hacer. Yo hay partes de mi trabajo que hago porque me las suplican, que yo no tengo ninguna necesidad monetaria de hacer. Y realmente lo que ya no más, yo vendo los conocimientos, claro está, pero ya lo que vendo en ciertos momentos es tiempo. 100%. Tengo una pregunta de a Marco81. ¿Cómo haces para transmitir tanta paz? No hago nada, tengo la paz dentro y ya está. Es lo de dentro sale fuera siempre. Y siempre estamos enseñando algo, queramos o no. Y la gente siempre está absorbiendo algo de nosotros, quieran o no. Y si yo transmito paz, sin duda alguna es porque tengo paz dentro y tengo tranquilidad y tengo silencio. No lo he tenido siempre, pero ahora hace mucho tiempo que sí que lo tengo. Y es... Para mí, si la felicidad tuviera que tener una definición cerrada, sería esa. Tranquilidad, silencio, paz interior, sosiego. Brutal, porque la siguiente pregunta de Gemma LM07, ¿qué haces cuando la paz se convierte en ruido? Siempre hay técnicas y cosas que puedes hacer. Lo que pasa es que las tienes que conocer. Yo lo que no entiendo es cómo una persona puede no saber lo que tiene que hacer cuando está mal. Yo sé que cuando a lo mejor el día a día se va un poquito de madre y hay follones por aquí y por ahí en el trabajo, hay típicos problemas, que hay momentos, yo soy humana, a mí se me hinchan los huevos como al que más, pero yo sé perfectamente lo que tengo que hacer cuando estoy así. Por ejemplo, necesito estar solo, necesito ir a pasear, necesito ir a tomarme un café en una terraza apartada donde no me conozca nadie, cosa que ya es bastante complicada hoy en día, a leer y que no me moleste. Necesito ir a un parque y tengo un árbol concreto en un parque de Manacor que da una sombra bestial y pasa una brisa y es mi árbol y me pongo ahí y noto perfectamente cómo ahí soy capaz de razonarlo y de meditarlo todo mucho más y me pongo tranquilo enseguida. Buenísimo. De Ellen Garrett, ¿qué podrías decir a una persona para cambiar su mundo interior? Es difícil hacerlo de una forma voluntaria, quiero decir. Que tú digas, lo he leído aquí en la muy interesante, voy ahora un jueves a las 3 de la tarde, me voy y me voy a poner a intentar cambiar mi mundo interior. Realmente es muy difícil, pero sí que se necesita vivir, se necesita tener un poco de bagaje, se necesita un par de bocados de la vida, un par de cicatrices de las buenas y
Y además ya no diré una epifanía, pero sí algún momento clave en el que tú digas, "Oh, recuerdo que me pasó esto y me estuvo dando vueltas a la cabeza", y a partir de ahí empecé a entender más esto y más lo otro. Y cambié. Por eso yo a la gente que se declara infeliz y que me dice, ¿cómo lo hago? Y yo, sigue por la infelicidad. Sigue por ahí. O sea, quédate un rato más nadando en la infelicidad, que seguramente cuando te empiece a doler de verdad, cuando empieces a angustiarte de verdad y cuando te sostengas en el último escalón de la miseria y veas el fondo y el abismo ahí, empezarás a tomar decisiones valientes y empezarás a poner todo en orden, todo lo que está dentro en orden. Se necesita ciertos episodios de sufrimiento, creo yo. Pues quiero, antes de pasar a la última pregunta que tengo de tus seguidores, quiero seguir un poco en esta línea y preguntarte qué tipos de sufrimiento ves en cuanto a de tamaño de sufrimiento, porque creo que hay como a veces experiencias traumáticas que nos han vendido como que te van a dejar en shock, ¿no? Como estresado para siempre. Sí. Pero ¿consideras que se puede salir de eso? ¿Consideras que se puede sacar algo positivo? ¿Consideras que a veces incluso puede ser bueno? Siempre se puede sacar algo positivo, seguro. Lo que pasa es que, hostias, yo lo que me encuentro es que tenemos tal necesidad de tener una ubicación en la sociedad y en el mundo. Tenemos tal necesidad de cumplir un rol, un personaje, que ya nos va bien el personaje de la víctima. Ya nos va bien el personaje del sufrido. El personaje al que le han roto el corazón. Y además eso lo malo que tiene es que atrae a muchos salvadores de vidas. Uf, qué buena. A mucha gente que quiere levantar a esas personas, que lo único que intentan hacer realmente es levantarse a ellos mismos. Y claro, que nos vemos aquí, que esos personajes acuden como las moscas a la mierda y la persona que ya está en la mierda siente que por fin recibe esa atención. Y la única verdad que yo me he encontrado, Pedro, es que todo pasa. Seguro. Que por muy jodido que te creas que estés, y por mucho que te duela, y por mucho que te joda pensar que pueda llegar a ser así tan siquiera, va a pasar. Todo pasa. Yo me acuerdo cuando me separé de la madre de mi hijo mayor, yo recuerdo lo devastador que fue levantarme al día siguiente para ir a trabajar y justo pasar por delante de su cuarto que tenía la puerta abierta. Y claro, al mirar dentro yo sabía que no estaba ahí ya. Que lo iba a ver dentro de 3 o 4 días. Pero, coño, ya no podía darle ese beso antes de irme a trabajar. Y me dolió tanto, fue tan angustioso, me costó tanto tragar saliva, que dije, esta mierda es insuperable. Esto me va a doler siempre. ¿Sabes? Y incluso decía, es que no me sentiré bien si un día se me pasa esto. ¿Qué querrá decir? ¿Que ya no me importa? ¿O que quiero menos a mi hijo? ¿Cómo funciona esto? No tenía ni puta idea. Brutal, tío. Y llega un día que sí. Y llega un día que dices, ¿cómo puede ser que esto no me duela? ¿Cómo puede ser? Otro caso, el hermano pequeño de uno de mis mejores amigos, siendo joven, tenía a lo mejor 20 años, se mató en un accidente de tráfico. Y yo estaba muy unida a su familia, y estoy muy unida a su familia. Y yo recuerdo el día del funeral, lloré. Vamos, como si me hubieran arrancado a un familiar mío. Y siempre iba a ver a su familia, a ver cómo estaban, si necesitaban algo, con mi amigo, que es su hermano mayor. Y ahora cuando lo veo a él, digo, me parece increíble estar hablando con alguien al que se le ha matado a un hermano pequeño. El cerebro es la hostia. La mente es la hostia y el alma es increíble. Si le dejas, se hará cargo de ti. Sin ninguna duda. Lo que pasa es que llegará mucho más tarde que si tienes ganas de estar jodido. Sí, que si sales de ese victimismo que la sociedad pide que tengas, ¿no? Sí. La sociedad y ellos mismos. El ego también, por ejemplo, que quiere mucha atención, la saca de donde sea. Y como te he dicho, hay mucha gente con egos también enormes que quieren salvar la vida de los demás. Y cuando una persona sufre, por lo que no se tiene que preocupar es por gente cerca. Va a tener muchísimas personas cerca. Y la cuestión es que quizá lo que necesita una persona en ese estado es un poquito más de soledad, un poquito más de introspección y un poquito más de trabajo interior,
que menos distracciones y gente alrededor. Eso es, lo has comentado al principio de la entrevista del podcast. No, el hecho de que muchas personas se vienen tan rápido que nos da tiempo a pararse, ¿no? Y ver a dónde van, ¿no? ¿Qué les hace feliz? ¿No? Es que es brutal, Pedro, porque piensa... Cuando alguien viene a mi consulta y me dice, tengo un problema, pasa esto. Bien. Y le digo, ¿desde cuánto hace que te sucede esto? Y me dice, bueno, hace dos meses, lo que sea. Vale, ¿cuánto tiempo le llevas dedicando tú ya a esto? ¿Cuánto tiempo has pasado? No pensando en lo que te jode, en lo que te duele, en el problema en sí, sino en cómo atajarlo, cómo intentar solucionarlo. En una semana cualquiera. ¿Cuánto tiempo inviertes en esto? Nada, Pedro. Nada. Cero. Brutal, tío. Es que lo estás diciendo, ¿no? La gente lo va a entender, pero es que ¿quién lo hace, no? O sea... Es que no lo hace, pero con ningún problema, además. ¿Vale? Odio mi trabajo, ¿no? Vale. ¿Cuánto tiempo pasas a la semana enviando currículums o formándote en otra cosa o estudiando por tu cuenta esto y lo otro o hablando con gente a ver si conocen a alguien que necesita un trabajo? ¿Cuánto tiempo pasas a la semana? No. Yo hasta que no me echen de donde estoy no me hago nada. A lo mejor no haría falta que te echaran, a lo mejor si tú ya te movieras y empezaras a trabajar ese problema, a trabajarlo de verdad, no a quejarte de él, sino a trabajarlo de verdad, llegaría a un punto en el que eso empezaría a ser una opción real. Incluso podría llegar a ser una cosa muy concreta, como una oferta, una entrevista. 100%. Y tú poder ir a tu trabajo y decir, me voy, no quiero ni el finiquito, ya está, he encontrado otra cosa. Y eso también pasa en las relaciones, porque hay personas que estoy seguro de que te escriben y te dicen, oye, Joan, es que mi pareja tal. En lugar de a lo mejor decírselo a su propia pareja o trabajar en ellos mismos. ¿Tú sabes cuántas consultas de este tipo termino con un díselo? Díselo, ya está. Pero más de 60 en una semana, te lo prometo, Pedro. Recuerdo un chico, él decía, no. Yo le decía, díselo. Y decía, no, tenemos que hacer una consulta, Iván, hacemos un Skype y tal, y me dices que te debo, y yo, bueno, venga, vamos. Y yo, obviamente, esto lo cobro por adelantado. Y a los 10 minutos le había convencido de que se lo tenía que decir. Y se hizo un silencio de repente. Y me dice, ¿y ahora qué? Y yo, pues ahora te vas a tomar por saco, ya está, hemos terminado. Pero era eso, no había otra. No hay otra, realmente. Joder. Es que la gente lo que quiere es... La pastilla mágica, ¿es? No, y además que si la solución es muy rimbombante, es como más creíble. Sí, es mejor. ¿No? Sí. Y a veces no, casi siempre es que no funciona así. Eso es. Que no funciona así. Lo que pasa es que vivimos un momento en el que es... Creo que es el momento de la vida de la historia de la humanidad donde peor nos comunicamos entre nosotros. De verdad, paradójicamente, porque tenemos más acceso a la comunicación que en ningún otro momento de la vida, pero me asombra que con 30 años tengamos a veces actitudes de niños de primaria. Yo entiendo que un niño de 7 años o 9 o 10 le dé vergüenza decirle a la niña que le gusta de clase que le va detrás, ¿vale? Pero que esto le pase a un tío de 35 años con canas en los huevos no me parece normal. No me parece normal. Buenísimo, tío. Quiero empezar ya a hablar de relaciones porque muchas de las personas que te siguen quieren que lo hagamos, así que... Sí, me he convertido en el doctor amor de Instagram, sí. Vale. Pues vamos a por ello. Empezamos. ¿Qué pasos consideras que se debería seguir antes de plantearte querer tener una relación? Uh-huh. Primero, si es más un deseo o una necesidad, ¿vale? Porque si es una necesidad, estamos jodidos. Yo no empezaría nada. Tiene que ser algo que digas, me gustaría estar en pareja. Ahora bien, funciona perfectamente sin, y por lo tanto no tengo ninguna urgencia. Y por lo tanto no me tiraré al primer mono que aparezca. Y tendré claro que, ya que es una inversión tan fuerte de vida, puedo ofrecer también una inversión fuerte de tiempo y tener mucha paciencia para eso. Creo que eso facilitaría muchísimo las cosas. Luego, como hemos dicho antes, poner en solfa principios y valores y no acabar yéndote con alguien que no va en tu camino de ninguna forma. Y lo otro, obviamente, intentar conocer mucho a esa persona. Y más que intentar conocerla, es hacerle sentir que se puede mostrar tal como es. ¿Sabes?
falsedad, ese querer aparentar la mejor versión posible que tú crees que la otra persona espera ver. Eso es fuerte y eso pasa muchísimo. Tú empiezas a salir con alguien y a ti a lo mejor, yo qué sé, me pongo una tontería, te encantan los Backstreet Boys, ¿vale? Y cuando llevas 2 conversaciones con otra persona, de repente dice, ¿te acuerdas de los Backstreet Boys? Eran una puta mierda. Y tú ya dices, me cago en... No voy a mencionar los Backstreet Boys. Mal. Tendrías que decir, a mí es que me encantan los Backstreet Boys. Y necesito una persona que le guste los Backstreet Boys. ¿Sabes? Es que, dicho así, ¿no? Parece un ejemplo muy, muy sencillo, muy tal, pero es que no pasa ese tipo de cosas. Quiero decir que es tan sencillo como decir lo que tú piensas, lo que tú quieres y ponerlo en contrapunto con quien quieres. Vamos a ponerlo con un tema serio. Yo quiero tener más hijos, ¿no? Exacto, ese tema. O quiero tener 6 hijos. Eso es. Y conoces a una tía, hostias, que te encanta, que dices, cago, la leche está a partir de buena, súper simpática, graciosa, me hace sonreír, le gusta ir a los mismos sitios que yo, pero empiezas a hablar con ella y un día estás tomándote una caña y hay un niño en el otro lado y la mujer dice, putos niños, no tendría uno en la vida. Y claro, tú ahí se abre, ahí sí que esto sí que es pastilla roja, pastilla azul. Y tú ahí tienes que decir, ¿qué hago, tío? O sea, estoy a un paso de perderla para siempre. Si yo le digo que yo necesito a una mujer que quiera tener hijos, pues esa es la puta vida. 100%, tío. Pues se lo tienes que decir. Por ti y por ella. Eso es. Porque le estás haciendo perder el tiempo. No le estás dejando encontrar a un tío que no quiera tener hijos. ¿Qué clase de egoísmo es ese? Es el egoísmo que provoca el miedo a no encontrar. El miedo a no encontrar. Y el miedo a quedarnos solos. Pues yo tengo una noticia y es que si pierdes el miedo a estar solo, es muy difícil que te quedes solo. Muy difícil. Total, tío. Hemos comentado antes del podcast que muchas veces puede parecer que estás con la persona adecuada porque tus valores son los mismos, digamos, las aficiones incluso son las mismas, ¿no? Digamos que hay muchos puntos en común, pero a lo mejor las metas, ¿no? O sea, tú tienes ciertas metas, esa persona está cómoda y a lo mejor durante un tiempo vamos a compatibilizar, vamos a ser felices, pero eso tiene fecha de caducidad. Sí. A poco que las dos personas sigan viviendo y experimentando y creciendo, obviamente se puede dar que una que se quede atrás y la otra siga hacia adelante, o que los dos sigan hacia adelante pero en puntos diferentes. Y ahí una de dos, o se intenta averiguar de qué forma se puede seguir sintiendo esa conexión, que no hace falta que, por ejemplo, que los dos las dos personas de una pareja trabajen de lo mismo, que asciendan a la vez. No, pero que quizá de alguna forma que los principios y valores se cambian, que sigan siendo parecidos. De forma involuntaria, quizá, ¿no? Que de repente diga, pues, tío, hemos tenido un hijo, pues ahora nos gusta menos salir a cenar fuera. Y si les pasa a los dos, ahí no hay ningún problema. Pero si de repente al padre le apetece quedarse más tiempo en casa y a la madre, agobiada por lo que sea, le gusta empezar a salir más, coño, ahí empieza a haber problemas, ¿eh? Y por mucho entendimiento que tú metas ahí en juego, tú lo que sientes es que estás solo en tu casa con los niños y que tu mujer no está, y que la otra persona está por ahí y que viva la pepa. Ahí ya hay un problema. Y una de dos, o se habla y se explica muy bien, o ya aparece una falta de sintonía que acabará suponiendo un problema. Total. Y al revés igual, claro. Total. Joan, este punto me parece súper curioso y es ¿en qué nivel hay que controlar lo que es la posesión del compartir en una pareja? Wow. ¿A qué te refieres, Pedro? ¿Estamos hablando de poliamor o algo así? Podría pasar, tío, porque a veces es algo que yo creo que muchas personas van a sentir porque tú puedes estar maravillado con una persona por todo lo que te gusta, pero no dejas de recibir, porque al fin y al cabo somos lo que transmitimos, ¿no? Si tú te muestras seguro, fuerte, confiado, te pasará, Joan, que muchas personas se quieren acercar a ti. Sí. Y muchos serán hombres por admiración y otras veces serán mujeres por deseo. Y a tu pareja, pues si es del mismo perfil que tú, pues le puede pasar igual, ¿no? Claro que sí. Entonces, llegará un momento que inevitablemente acabe pasando que... no quiero decir que
igual que hay personas por las que que sientes admiración por ti, tú sientas admiración por alguien, porque para mí el amor es admiración hacia una persona. ¿En qué punto dices, a ver, esta persona no es mía, esta persona tiene su propia vida y me elige a mí, pero hay veces que pensamos, no, es que es mi pareja, es que es mía, es que soy yo el que tiene que estar con ella y no. Y yo quiero preguntarte cuál es tu opinión en cuanto a eso. Yo creo que no poseemos nada. No poseemos una puta mierda. No poseemos tan siquiera a nuestros hijos, no poseemos nuestro trabajo, no poseemos a nuestra pareja. Nuestra pareja nos puede abandonar mañana o dentro de 2 horas. Y nosotros igual. ¿Vale? Es tu compañero temporal, que a lo mejor es temporal por todo el tiempo que vayas a vivir aquí. Y ya está, pero yo... Bueno, si hablamos del tema de compartir y tal, yo soy muy, muy tradicional en esto, soy un alma vieja. Y también tengo mucho los pies en el suelo y a mí no me provoca nada, no me sube una pulsación por minuto cuando alguna fan te dice que eres muy guapo. Gracias, pero como si me lo dijera un chico o un alien. Me da igual, no me Tal vez no me he expresado bien. Quiero decir que llegará un momento porque todos, si estás en un proceso de desarrollo personal, de buscar tu mejor yo, inevitablemente pues te acabas juntando con gente que a lo mejor no es gente cotidiana, no estamos hablando de tus compañeros de trabajo, tus compañeros de deporte, tus compañeros de, a lo mejor sino que vas a un proceso de gente que a lo mejor quiere algo más, quiere aportar más, quiere crecer más, y seguramente no es un fan, no es una persona que ve una parte de ti, sino que es una persona que realmente no está buscando nada de ti, sino que tú sientes admiración por esa persona. Me explico, a lo mejor no sé si lo consigo transmitir o expresar de la manera que quiero, sino que, por ejemplo, cuando alguien te busca por esa admiración, pues tú dices, bueno, yo lo que veo es que simplemente es admiración por los valores, es admiración por el trabajo, es admiración por ciertas cosas, ¿vale? Pero puede pasar que tú sientas esa admiración por otras personas porque somos humanos, ¿no? Claro que sí. Lo que quiero decir es que cuando esas dos personas convergen, quiero decir que tú dices, ostras, es que yo admiro esta... Como te habrá pasado con tu pareja... Que se lleva muy bien. Que dices, eso es, que digas, oye, esta persona, si no estuviera con mi pareja, esa persona estaría con esta persona, ¿no? Quiero decir, a ese nivel, porque quiero decir, no es algo sexual de esta chica me diera los trastos y está muy buena, sino a nivel de emoción, a nivel de pasión. Tampoco creo que haya por qué confundir eso ni llamarlo de otra forma que no es, ¿no? ¿Cómo lo llamas? Yo, por ejemplo, mi mejor amigo, Raúl, es homosexual y está casado, fue de los primeros en casarse en Mallorca. Y yo le digo, para la próxima vida yo me pido uno como tú. y dices, pero yo soy heterosexual, y no me iría con él, pero yo la admiro muchísimo y es vamos, de las mejores personas que me he encontrado en mi vida y me podía encontrar, pero la admiración que le tengo, si fuera una mujer, no provocaría un pensamiento de mi parte de decir, si no estuviera con mi novia estaría con esta. O sea, no me ha pasado nunca, ni creo que me pudiera pasar. Porque lo separo muy bien, además, porque yo sé quién me conoce y sé quién me está idealizando, y sé que lo más común es que te idealicen. Por muy auténtico, transparente y honesto que tú te muestres en redes sociales, hay una parte muy fuerte, platónica, que es una invención, que no existe de verdad, que se hacen las personas. A mí todos los días en mensajes privados me dicen cosas como, estoy seguro que a ti te gusta esto, ¿a que sí? Y yo, no. Hubiera jurado que tal. Yo, mal jurado. No idealicéis a nadie, porque eso no sale nunca bien. Y ahí sí que hay mucho sufrimiento y mucho dolor por las dos partes, ¿no? Porque es muy malo idealizar a alguien, y quien es idealizado no tiene ninguna culpa de ser como es, ¿verdad? Y yo caí en ese error hace muchos años, y lo intentaba razonar y decía, realmente es que la otra persona no tiene ninguna culpa de que yo me la haya inventado de arriba abajo. Aquí la culpa es mía. Ha salido esto como el culo, pero es culpa mía.
Me gusta mucho porque aquí desarrollas, ¿no? El hecho de idealizar, ¿no? El hecho Sí, de sí, cómo sí. a veces vemos a una persona y nosotros queremos ver a lo mejor más de lo que hay, ¿no? Pero es que además pasa con todo, además. ¿Eh? Es uno de los principales focos de infelicidad de la vida, porque idealizamos todo constantemente. Idealizamos las parejas que querríamos tener. Idealizamos los comportamientos y conductas de nuestras amistades. Idealizamos cómo tendrían que comportarse nuestros padres, nuestros hermanos. Los planes del fin de semana quedan brutalmente idealizados. Las vacaciones de verano. El trabajo, el puesto para el que queremos ascender, también está idealizado. El coche que te compras también está idealizado. La película que vas a ver al cine, la estás idealizando ya. Vas para allá pensando, ¿qué película va a ser la hostia? Y luego vas y la peli es buena, pero a lo mejor no es como tú te esperabas que fuera, ni mejor ni peor, pero no como tú esperabas. Y sales de ahí y dices aquello de, no es como yo esperaba. Perdón, el director de la peli no tuvo en cuenta tu opinión para hacer la película. Total. Y vale la pena pensar mucho en si estamos idealizando algo o no, porque nos ahorraremos muchísimo sufrimiento. Y no hay por qué, además, idealizar nada. No hay ninguna motivación para ello, real. ¿Qué diferencia consideras que hay entre idealizar e ilusionarse? Es que idealizar es inventarte algo. Joder, ilusionarse más o menos. No creo, porque a lo mejor mucha gente lo confunde, mucha gente lo usa como sinónimos. Para mí, en la ilusión hay una parte de sorpresa y una parte de aventura. Cuando dices, no sé, es como si yo digo, venga, me ilusiona empezar la próxima temporada de halterofilia para la competición de mayo. No estoy intentando cerrar nada, me estoy tirando a la aventura. Me hace ilusión la aventura. Idealizar es, como lo piensan ahora la mayoría, es ilusionarse con un resultado exacto. Y eso es peligroso. Genial. ¿Qué necesita alguien para caerle bien a Joan? Hostias, qué buenas estas. ¿Qué necesita alguien para que me caiga bien? Hostia. Es que me cae bien diferentes tipos de personas, ¿sabes? Yo de eso estoy muy orgulloso de mí porque me podrías ver el mismo jueves a las 12 de la mañana tomando un café en la terraza del bar del lado del gimnasio, hablando con un cliente de fútbol y pasándomelo muy bien, y hablando con un cliente de filosofía y pasándomelo muy bien, hablando con un cliente de dinero y pasándomelo muy bien, y hablando con un cliente de lo que sea y pasándomelo muy bien también. O sea, no tengo un cliché, por decirlo así, ¿no? Un perfil cerrado. Para que me caigas bien tienes que ser buena persona o tienes que tener ganas de ser buena persona. Y ya está. Y no falsear nada, mostrarte tal cual como eres. Y no avergonzarte de ti. A mí me molesta, no, me da pena, me parece muy indigno que una persona se avergüence de lo que es, esté en el punto en el que esté, porque todos podemos crecer, estemos en el punto que sea, solo que algunos estarán más arriba, otros más abajo, pero todos seguirán hacia adelante. Hace poco leía un libro que intentaba averiguar si los niños que sacaban un 6 a final de curso en matemáticas realmente eran mucho peores en matemáticas que los niños que sacaban un 9, ¿no? Y los estudiaron muy de cerca un grupo a esos niños al principio de curso y a final de curso. Y se dieron cuenta de que tanto los que ya eran buenos en matemáticas como los que eran malos partían de aquí y durante el curso los dos progresaban igual. Progresaban lo mismo. Y uno acaba con un 9 y el otro con un 6. Y decían, bueno, ¿y qué pasaría si los que están en 6 empezaran el curso donde están los otros? ¿Acabarían sacando un 9 o seguirían una línea en la media? Y descubrieron que eso se podía perfectamente dominar haciendo que ejecutaran ejercicios de matemáticas durante el verano. La única diferencia es que los niños de clase alta, que eran los que sacaban mejor nota en la mayoría de casos, salvo niños superdotados, en casa tenían divertimentos de ese tipo. Tenían cuadernos de ejercicios, a lo mejor tenían una niñera que les hacía esto, tenían pizarras, etcétera. Y los otros niños no. De Malcolm Gladwell, el libro, ¿no? ¿Él? De Malcolm Gladwell era el libro, fuera de serie. Pudiera ser perfectamente. Sí, muy bueno. Puede ser. Y es que últimamente todos los libros que leo mencionan a los libros de Malcolm Gladwell. El que estoy leyendo ahora, el de Mindset, creo que sí, Mindset, mentalidad para el éxito, actitud para el éxito, lo menciona mucho a Gladwell. Y el anterior que leí, que era el de 0 a 1, o
¿Cómo era? No me acuerdo. Soy malísimo, pero es que me leo tanto. Así que es No, de imposible. hecho, tío, mola mucho. Luego tengo como 80 preguntas de gente que quiere saber libros, recomendaciones, etcétera. Ahora lo veremos, tranquilos. A ver, me encanta recomendar libros porque es una cosa que me apasiona. Y pues lo único que era eso, la única diferencia era que sea el punto de partida que sea, funcionaba el estímulo que encontraban esos niños para creer que podían seguir creciendo. Y cuando se dieron cuenta de que no tenían por qué ser tan tontos o tan malos en algo, y empezaron a descubrir las vías. Pero dejaron de autolimitarse. Dejaron de pensar que eran de una forma X, de una forma concreta. Y ahora lo único cierto es que no tenemos ni puta idea de cómo somos, pero sí que creemos que no podemos ser de otra forma. Brutal. Y eso es raro de cojones. Muy de la filosofía de Goethe, ¿no? Vernos como más de lo que podemos ser. Claro que sí. ¿Por qué no? Es que no me vale que la gente diga, pero es que mi padre no me apoyaba, no sacaba lo mejor de mí. Vale, ¿y qué? No facilita mucho las cosas, pero... O las perjudica, ¿no? Porque anda que no hay gente huérfana que ha triunfado. Claro, pero ¿cómo puede ser, Pedro, que en una familia 2 hermanos reciban la misma educación, reciban los mismos padres, la misma casa, todo igual, y un niño salga rebotado de las lecciones que recibe de sus padres y el otro niño las acepte todas, las buenas y las malas? ¿Por qué sucede eso? Hay una parte innata, pero seguro que hay un punto durante la vida del niño donde uno empieza a decir, un momento, es que a lo mejor esto no es como me dicen que es. Y de repente niegan que sea la verdad absoluta lo que están oyendo. Y empiezan a explorar en su cabeza si no hay otras formas de hacer las cosas. Y ahí es donde se da gran parte del crecimiento de una persona. Es lo que yo llamo el nacimiento de la conciencia. Qué bueno. De verdad, que es cuando tú la empiezas a usar, tienes conciencia desde el punto que es consciente de que la tienes y que empiezas a darle caña. Qué bueno. ¿Cuándo desarrolló Joan la conciencia? Hostia, yo era muy... Me era todo muy ajeno desde muy pronto. Y sigue siendo muy ajeno. Yo siento una extrañeza muy grande con el mundo, desde siempre. Pero sin que haya un sentimiento negativo por medio. Yo veía a mis profesores y pensaba en ellos desde un punto de vista, me imagino que adulto. Y intentaba averiguar si esa persona era feliz o si no era feliz. O si realmente estaba muy enfadada o contenta, o si le gustaba el trabajo que hacía. Y quién era transparente, quién no, quién era honesto, a quién le gustaban los niños. Y yo creo que ya en esas épocas ya creo que ya estaba fuera de Matrix. Joder, brutal, tío. Eso, quien piense que eso te da facilidades en esa época, ni hablar. Te hace pensar más, ¿no? Te vuelve loco, ¿no? Claro, pues, mucho, porque cuando te das cuenta de que estás obligado a vivir unas etapas que te son, me repito, que te son ajenas, que dices, si por mí fuera yo no viviría esto que estoy viviendo aquí ahora mismo. Pero coño, que tengo 13, 14 años, tengo que ir y sentir que estás súper obligado a hacer algo que no quieres hacer. Era muy complicado. De hecho, la única forma en la que yo tuve de poder pasármelo bien en esa época fue hacer exactamente lo que me daba la gana. En todo momento, sobre todo en donde pasaba más horas, que era en el instituto. Lo viví exactamente como me apeteció, sabiendo que no iba a influir mi vida para nada. Joan, sé que eres un amante de la filosofía, valga la redundancia, ¿no? Y quiero preguntarte un poquito porque tengo muchísima curiosidad sobre tus influencias y sobre todo por tus preferencias en filosofía. Bueno, a mí tengo filósofos favoritos, obviamente. Bertrand Russell, por ejemplo, es uno de mis iconos. Y también hay personajes que quizá no se considerarían filósofos como tal, pero que para mí son figuras filosóficas, ¿vale? Que son como Krishnamurti, por ejemplo, o incluso como Rollo May, que era psicólogo, por ejemplo, pero para mí era un filósofo brutal, porque se dedicaba a pensar, a observar y a pensar, y a ofrecer también una filosofía de vida. Por ejemplo, Rollo May destacaba muchísimo la importancia de cierta dosis de culpabilidad para después llegar al crecimiento, diciendo que si tú no te sentías culpable por tus errores, era imposible.
remontarlos. Algo 100%. tan obvio y tan fácil como eso. Pero obviamente mi vertiente filosófica favorita es el estoicismo. Joder, qué grande. Seguro. De hecho, el último libro que me leí, Cómo ser un estoico, hizo mucha gracia. Porque parecía muy estoicismo para dummies y tal, pero me parece un libro muy contundente de filosofía. Y entre ellos mi favorito, Séneca, seguramente. ¿Y de qué le podrías decir? Porque hay personas que a lo mejor sienten como un poquito son un poco reacios a la filosofía, básicamente por desconocimiento. Y con lógica. Y con lógica. Está totalmente razonado que la gente tenga cierta aversión a la filosofía por cómo se nos ha dado la filosofía en la educación básica, secundaria y superior. No me gusta una mierda. Pero porque no era filosofía, es una historia de la filosofía. Eso es. Y eso puede ser un coñazo como puede ser un coñazo historia de la música. Y no un coñazo por tocar la batería y tocar un banjo, no lo sé, ¿me entiendes? 100%. Y... Perdona, ¿qué te Háblanos del estoicismo, tío. Cuéntanos un poquito del estoicismo. Yo creo que nos falta mucho estoicismo, que nos vendría muy bien a la sociedad hoy en día. Que nos quitaría mucho la tontería de encima. Totalmente. ¿Qué le podrías decir a una persona que a lo mejor escuche el podcast y esté pues empezando a leer un poquito sobre estoicismo, pero que a lo mejor no tenga ningún tipo de idea de cuáles son los valores o qué defiende o cómo ve el mundo un estoico? Es que sigan leyendo. Que sigan leyendo porque además los mismos estoicos estaban ciertamente abiertos a ir cambiando la doctrina, la filosofía, por decirlo así. Y estaban muy, muy abiertos a los nuevos estoicos que iban llegando y iban a lo mejor proponiendo ligeras modificaciones. No es el mismo estoicismo de Epicteto o el de Séneca, por ejemplo. Tienen ciertas variaciones ínfimas, pero que ya hablan de un estilo distinto que luego se irá desarrollando. Y el estoicismo, sobre todo, le iría muy bien a la gente porque le haría ganar perspectiva. ¿Vale? Bueno, de hecho, es como el budismo, básicamente, ¿no? Sí, se parece muchísimo. Y también tiene pues, el cristianismo también tiene muchas cosas en común con el estoicismo. Y me imagino que algo debió beber de ahí. Y sobre todo también empezarían a entender, por decirlo así, muy vastamente, de qué tienen que preocuparse y de qué no tienen que preocuparse. Y realmente de lo único que te tienes que preocupar es de aquello sobre lo que tú tienes cierta capacidad de actuación, cierta capacidad de control, que son muy pocas cosas en la vida. Y todo lo otro, pues ya habrás ejercido esa influencia y a partir de ahí se trata de aceptar y de no querer luchar y que no provoque unos sentimientos negativos hacia ti. Yo, por ejemplo, recuerdo cuando estuve a punto de palmar en el viaje de estudios haciendo rafting, que casi muero ahogado, me quedé atrapado debajo de una barca con los rápidos río abajo. Y yo recuerdo hacer todo lo posible para salirme de ahí. Pero tenía un pie trabado en los elásticos y me iba golpeando, perdí el casco y estaba lleno de agua. El agua se movía muchísimo y no dejaba ninguna burbuja para respirar en lo que sería si esto era la barca, pues dejaba a veces alguna bolsita de aire donde yo iba cogiendo un poquito de aire, pero ya llegaba a un punto que estaba tan encabronada el agua que no se podía hacer nada. Y yo luché, hice todo lo que pude con lo que yo podía controlar, pero ya hubo un momento que ya no servía para nada. Y en ese momento se fue el miedo, además. Y dije, suelto. Me muero. Pero fue una resignación bonita y positiva. De verdad. No fue algo malo. Y me dio mucha tranquilidad. Y hizo que el miedo se disipara en un segundo. Y si la gente supiera que hay cosas que no puede controlar, se sentirían mejor. Al contrario de lo que piensan. Que para sentirse bien lo tienen que tener todo controlado, todo asegurado, que la incertidumbre no tiene que existir. Pero es que casi todo es incertidumbre. Y solo me puedo encargar de lo que yo puedo controlar. 100%. De hecho, una de las características del estoicismo es entender que la muerte forma parte de la vida y que no hay que tenerle miedo. Sí, por ejemplo, ya está claro que no todo el mundo puede someterse a una experiencia cercana a la muerte como tuve yo, ¿no? Pero es que yo lo agradezco muchísimo porque que con 12 yo iba a séptimo, con séptimo tenías 12 años, ¿no? Del antiguo EGB
que con 12 años hayas estado a punto de morir y que sepas que en ese último segundo no hay miedo, que no pasa nada, que incluso parece como bueno, como cálido, y poder jugar con eso el resto de tu vida. Es decir, si la muerte ya no me da miedo, ¿qué me tiene que dar miedo? Nada, realmente. Dirás, bueno, que se te muera un hijo, ya, pero es que yo a eso no juego. No juego a antinatural. También por esa regla de tres me puede dar miedo que un meteorito caiga, que no lo hayan visto quien lo tiene que ver y que parta la Tierra en mil trozos. No juego a eso. Igual que no juego tampoco a pensar en que si voy por la calle me cae una maceta en la cabeza de 20 kilos y me destroza el cráneo. No para pensarme también en que a mis hijos les pueda pasar algo porque es antinatural. Yo no puedo pensar no me puede preocupar que mis hijos se vayan antes que yo de este planeta. Sencillamente no me lo permito. Estoy a dieta de esas tonterías. Pues sacas ese tema, pero es algo que creo que la mayoría de los padres viven con ello, ¿no? Viven con ese miedo. A mí me lo contaban que hace como muy poco una pareja amiga acaba de ser padre, y era como que tenían como ese miedo constantemente a... Seguramente sea miedo porque no les ha pasado quizá algo lo suficientemente grave. A mí casi se me muere mi hijo atragantado con un trozo de pollo, de pechuga de pollo rebozada, en mis brazos, que le tuve que hacer la maniobra de Heimlich, que menos mal que me la enseñaron en la policía. Joder. Y tú cuando ves eso dices, menos mal que no tenía miedo, ¿no? Menos mal que pude estar tranquilo para hacer lo que tenía que hacer y ya está. En ese momento me acordé del estoicismo, te lo prometo, ¿eh? Joder, porque chaval. Pensaba, yo puedo hacer algo si estoy tranquilo ahora. No he podido hacer nada para que mi hijo no se le quedara un trozo de pollo aquí en el cuello, pero estoy aquí y puedo hacer algo si me pongo tranquilo, si me sereno y tomo el control, porque tengo capacidad de acción, puedo controlar esto. Y si tienes la puta mala suerte de que te pasa algo así, pues a luchar y ya está. Pero yo no me permito tener miedo antes de que pasen cosas. Un cliente que tengo en alta estima, a su preciosa hija pequeña la diagnosticaron con leucemia. Y desde el minuto 1 pues se pusieron a luchar con ello y ya está. Y hasta entonces han podido tener miedos a otras cosas, ¿no? A que yendo de excursión con el autobús tenga un accidente, pero son miedos que no están razonados realmente, que están sustentados encima de la nada. Cuántas veces mi madre se debió preocupar de que a mí o a mis otros 2 hermanos nos pasara algo nunca, o mi padre les debió quitar el sueño y no nos ha pasado nunca nada. Y dices, ¿para qué ha servido realmente? O sea, como la frase esta de Mark Twain, dice, la mayoría de los problemas que me han preocupado durante toda mi vida no llegaron nunca a suceder. No han sucedido jamás. Es que es así. Es así. Y no hay, de verdad, que yo he intentado razonarlo y meditar sobre ello y pensar en, bueno, ¿qué razones y motivos tenemos para tener estos miedos? ¿Tienen algún sentido a nivel protector? O sea, quiero decir, si mi madre cuando yo era chaval le hubiera dado mucho miedo que yo hubiera cogido moto, podría haber hecho que ella me hubiera prohibido tener moto. No, porque una madre sabe que si prohíbe algo a un hijo acabará cogiendo el hijo la moto del colega, y una moto que no conoce, peor. No tiene ningún sentido. Al final, yo creo que también es una gran parte de elección. Yo podría sentir el mismo miedo que siente cualquier persona común. Yo podría ahora mismo pensar en tener miedo de que mi negocio quiebre, de que a mis hijos les pase algo, de que un amigo se muera, pero elijo no tenerlos. Eso es, el miedo es una elección. Yo lo elijo no tenerlos. Que no podría tenerlos. Los cojones. Es como cuando me dicen, es que tú eres muy fuerte, Joan. Y yo, sí, de nacimiento, no te jode. Y es una elección también. O cuando te dicen aquello de, no, yo es que necesito dormir 9 horas del tirón y tú, qué suerte tienes que con 6 te basta. No es cierto. Eso es. De hecho, me gusta este tema porque casualmente la gente cree que esto funciona por motivación cuando realmente funciona por sistemas. O sea, sí, o por hábitos. Sí. Y los hábitos se tienen que instaurar. Así se tienen que trabajar. Ayer o caliente. Oye, ¿qué te crees? Que fue muy, muy guay levantarme los primeros
días a las 4:20, 4:15, 4:30 de la mañana. No, no lo fue. Y un domingo, primer domingo que no tienes por qué levantarte a esa hora, seguir levantándote a esa hora, no es fácil. Levantarte y decir, pues que no tengo que ir a trabajar, pero bueno, tengo un día por delante, faltan horas para que se levante el resto de la familia. Y dices, bueno, es que si lo quiero hacer, si quiero los beneficios, tengo que soportar las dificultades que conlleva. Ya está, no puedo elegir tocar la guitarra y que no me duelan las púas en los dedos al principio. Las púas, las cuerdas en la yema de los dedos. Te lo llevas todo o no te llevas nada. Y por suerte, la vida funciona así. 100%. Joan, ahora quiero preguntarte por tus influencias. ¿Quiénes son tus influencias? ¿A quién consideras tus mentores? ¿Cómo va esto? Mira, soy de admirar realmente, como tener ídolos, a pocas personas. Yo tengo como ídolo a Juan Antonio Cebrián, que era el director de La Rosa de los Vientos, que murió inesperadamente antes de empezar un programa, y recomiendo a todo el mundo que escuche pasajes de la historia en iVoox, que es una recopilación de parte de sus programas. Y tengo por ídolo a Seth Godin. Me parece una maravilla porque es una de las personas que, obviamente sin conocerlo de nada, solamente a través de sus obras, he sentido literalmente como alguien me daba un empujón a mí. Yo, que estoy acostumbrado a dar empujones a los demás, de repente notar uno fuertísimo en mi espalda leyendo sus libros, a mí me impactó muchísimo. Porque me daban, siempre que leo algo de Seth Godin, o simplemente mirándolo a la cara, me dan ganas de hacer cosas. Y eso, no sé de qué coño tienes que estar hecho para provocar esas reacciones. Y más en un tipo tan poco impresionable como yo. Y bueno, ya después están todas las figuras de las que he leído más. Por ejemplo, me impacta muchísimo todo el trabajo que hizo Krishnamurti, todo el trabajo que hizo Wayne Dyer, Rollo May, Bertrand Russell, Peterson, por ejemplo. Me impacta muchísimo la inteligencia de este señor. Y el libro 12 reglas para vivir es uno de los libros que yo más he recomendado últimamente. Pero no te creas que soy de tener muchos ídolos. Ni de niño. Por ejemplo, idolatra a Bob Marley. Eso sí, pero porque tengo una influencia directa de mis padres. No lo elegí yo. Yo nací escuchando a Bob Marley en casa. No tiene mérito. Hablabas antes del podcast de que da un poquito de pena, ¿no?, que ahora mismo no haya unas figuras de valores, unos filósofos de verdad, ¿no?, a los que emular, ¿no?, o transmitir eso. Ya no hace falta ni que sean filósofos, sino que tengan una visión, que tengan otra cosa que ofrecer, que se impliquen de alguna forma, que digan, aun sin tener la verdad de su lado, que casi nadie tiene ninguna verdad absoluta que en su mano que dar a nadie, pero sí que alguien que tenga una buena posición y una gran influencia en la gente, sobre todo en la gente joven, que demostrara que tiene algo más en la cabeza, en la mollera, que hablara a los niños. Recuerdo, por ejemplo, Will Smith, no sé si fue los MTV Awards, que dijo eso, el famoso discurso ahora ya de que para triunfar en la vida hay que correr y leer, ¿no? Y él decía, porque correr, cuando estás ahí que los pulmones te arden y no puedes más y te quieres parar, pero sigues. Y dije, pues yo odio correr. Después de la academia de policía yo paso de correr, ya corrí todo lo que pude correr ahí. Pero yo lo veía decir eso a Will Smith y decía, seguro que mañana muchos niños se van a ir a correr. Y van a intentar buscar esa sensación de la que está hablando él, de la que te quieres parar, y van a intentar averiguar si se paran o si no se paran. Pero porque es Will Smith, ¿vale? Y después decía él, y hay que leer. Lee, niños, porque cualquier problema que vayáis a tener en la vida, ya habrá alguien que haya escrito sobre ello y que lo haya solucionado y que haya encontrado diversas formas de solucionarlo. Así que correr y leer. Pues echo de menos que eso no pase muchas más veces. 100%. Que no haya más gente como la Jim Carrey, por ejemplo, sí que parece que ha tenido una especie de despertar espiritual y está muy bien.
Russell Brand, que era un actor así como de celebrities, que iba con Paris Hilton, el tío, no sé qué revelación tuvo, tuvo una epifanía, pero si lo queréis buscar en internet es una pasada lo que puede decir este hombre. Pero son muy pocos. En el mundo del deporte, ahora mismo tendría que pensarlo, pero está lleno de otras cosas. Es que no me atrevo a ponerles un nombre. Sí, no pongamos nombres, pero yo creo que la gente que lo escuche sabe un poco a qué te refieres, ¿no? De la crisis de valores a lo mejor que hay. A mí me da pena, de verdad, porque si ahora mismo tuvieras que idolatrar a alguien, intentando también que te seduzcan por así una serie de valores y principios con los que te identifiques y que creas que te van a servir para el resto de tu vida, tendrías que acudir a gente que ya está muerta. Que también está bien. Que eso es el legado, al fin y al cabo. Sí, de hecho, a nosotros no nos va tan mal, ¿no? No están más muertos que los estoicos, ¿no? Entonces, por Seneca estará... ¿Qué te emociona, Joan? Yo, cuando doy una entrevista o algo, tengo que ir con mucho cuidado de no hablar demasiado de mis hijos porque me pongo a llorar en un plis. Joder. Yo me emociono muchísimo con mis hijos. Y, bueno, me emocionan muchas cosas. La música me flipa, el cine, me flipa la lectura, la naturaleza. Genial. Y sí, a veces tengo un punto demasiado sentimental, aunque no lo parezca, ¿eh? Sí, porque parece, Joan desde fuera parece un tío duro, parece es un cacho de pan. Es un tío súper majo. Yo me considero muy bueno, ¿no? Es muy buena gente. Nuestra cara. Se te ve con los tatuajes, con la barba, con el pelo, y es normal. Sí, pero mira los tatuajes. O sea, aquí tenemos a Wally, a Tiger de Winnie the Pooh, a Gigante de Hierro. Amor. Enseña los tatuajes si puedes a la cámara, porfa. Para que el que lo vea por YouTube. ¿No se ve? Sí, así más hacia arriba, por fin. Y darle una vuelta al antebrazo para... Eso es. Pues como veis, un poquito de colores. Aquí son globos. El Gigante de Hierro. Mira, este, por ejemplo, es un burro. Es Lamb, que es el dibujo animado favorito de mi hija, con un osito y la mantita, porque mi hija siempre va con una mantita. Y este dibujo lo hizo ella. Lo hizo ella con apenas 2 años en la pizarra y dije, qué bonito, me lo voy a tatuar. Y esto es el pececito, no sé si lo reconocéis, el pececito de Pinocho. Gepetto, que tiene un gato. Sí, buenísimo. Pues la pececita, por decirlo así, se llama Cleo. Y mi hija se llama Cleo por el pescado este. Pues ha quedado claro. Súper duro, vamos. ¿Se necesita mucho para ser feliz, Joan? No. De hecho, yo lo que creo que se necesita es creer que depende de muchas cosas. Y también no estaría mal poder hacer una definición más accesible de felicidad. Y que sea algo que se pueda empezar a practicar ya. Y no confundir felicidad con estar súper contento, con estar muy motivado, con estar súper excitado, con estar escojonándote de risa todo el día. Para mí eso no es estar feliz. Una persona feliz puede estar triste. Por supuesto que sí, porque qué bueno. Es como decir que una persona que pesa 200 kilos no puede tener hambre. Claro que puede tener hambre una persona que pesa 200 kilos. Igual que un niño que está infranutrido, que pesa 25 kilos, como le des una pata de cordero entera, ese niño va a estar súper lleno. Pero no quiere decir que tenga un aspecto como tal. Pues la felicidad no es estar todo el tiempo viva la pepa. Es otra cosa. Para mí la felicidad puede ser un estado de fondo permanente. Tu propio remanso de tranquilidad, de paz y de silencio. De tranquilidad. Y por debajo de él, pues, ir experimentando los estados de ánimo normales en un día a día. Cabreado, enfadado, excitado, alegre, sonriente, cansado. Lo que sea. No confundir un estado de ánimo con un estado de ser. Joan, quiero también ser respetuoso con tu tiempo, que llevamos aquí 1 hora y 20, pero quiero preguntarte porque eres de los invitados que más leen y además que lees muy variado y me encantan los libros que escoges siempre, los libros que compartes. De hecho, os recomiendo desde aquí que si seguís el programa sigáis a Joan porque
comparte contenido de calidad constantemente, sin parar. Y no solo contenido de otros autores, sino contenido propio, y eso es de mucho valor. Y desde aquí quiero pedirte que no solo digas tipos de libros, sino que te voy a mencionar un poco temáticas, ¿vale? Y que recomiendes algún tipo de lectura en concreto, si quieres un par de libros por temática para la gente que esté. Si te parece. Vale, interesante. ¿Vale? Por ejemplo, de filosofía, un par de libros que digas, pues mira, estos libros me Yo gustan. creo que Meditaciones de Marco Aurelio creo que es básico y además es fácil de leer. Es así en formato como frases cortas. Que, Sí. que al fin y al cabo era un libro que se hizo para... No era un libro tan siquiera, era un cuaderno de notas para él, para él mismo, como recordatorios. Y leérselo desde ese punto de vista, sabiendo esto, hace que la lectura sea mucho mejor. Sí. Y que se entienda aún mucho mejor. Y La conquista de la felicidad de Bertrand Russell. Creo que es imprescindible que la gente se lo lea también. Y algo de Thoreau. Total. Y si quieres decir más, está... Ya basta. Vale. Podría decir muchísimos. Vale. Por ejemplo, de psicología, del trato, por ejemplo, con personas, que como entrenador eres un tío que trata con mucha gente variada. Por desgracia, creo que no puedo decir que haya leído nunca nada que me haya enseñado a tratar con la gente. Directamente. Creo que haber leído sobre todos estos aspectos y entenderte a ti mismo y a partir de ahí empezar a desarrollar una mejor empatía y una mejor asertividad ya te deja más preparado, ya no solo para relacionarte con los demás, sino para conocerlos. Y cuando tú conoces a una persona, la hoja de ruta para tratar con ella queda bastante bien definida. Sin embargo, Comunicación no violenta de Rosenberg, por ejemplo, creo que pudiera ser el libro para ella. Libros, por ejemplo, de desarrollo personal, que digas, pues mira, de estos me gusta. No te creas que leo tanto de desarrollo personal. La verdad, el otro día lo pensaba y digo, joder, es verdad que no leo apenas sobre esto. Es que pasa cuando lees tanto, tío. Ya, no, Luego me voy a seguir en mi casa y digo, joder, me he dicho este libro. Mira, por ejemplo, un libro que es fantástico y que es bastante antiguo es Psicocibernética. Aún no lo conozco. ¡Buah! Del doctor Maxwell Maltz, que el libro gira en torno a la autoimagen. El tío era cirujano plástico y se dio cuenta de que cuando la gente se percibía más guapa, también se convertía más lista, más segura, más confiante, etcétera, etcétera. Sí, Y hablaba y empezó a explorar por esa vía la importancia de la autopercepción, de cómo te percibías a ti mismo. Por ejemplo, hace muchos años se hacían unos experimentos más interesantes de los que se hacen ahora. Y a una serie de alumnos que iban muy rezagados, de chavales, de niños, les hicieron una falsa revisión médica y les hicieron que creer que necesitaban gafas y que hasta ahora habían sacado malas notas porque no veían bien la pizarra. Les pusieron unas gafas simplemente de cristal que no tenían ni aumentos ni nada de ningún tipo y los niños empezaron a mejorar sus notas. Pero porque se percibían como niños más listos. Porque llevaban gafas y porque se lo habían dicho. Que estaba muy razonado realmente. Sí, de hecho funciona, tío. Es como el efecto Pigmalión, ¿no? Sí. A una persona le dices, buah, tío, qué bueno. De hecho, tío, como entrenadores, es algo que podemos experimentar, yo creo que con pocas personas, tío, porque yo estoy seguro que te habrá pasado que a una persona, simplemente usando el efecto Pigmalión, le habrás dicho algo así como, ¡guau, qué movilidad tienes! Sí, y sí, casualmente sí. esa persona luego desarrolla una movilidad mucho mejor de la que tenía en cualquier momento. Desde luego que sí. Pero saber jugar con eso es parte de nuestra profesión, ¿verdad? Sin tomarle el pelo a nadie. No, desde luego, no estamos hablando de eso. Pero, por ejemplo, como tú le digas a alguien, a veces comentarios honestos, ¿no? Que tú dices, joder, pues esa sentadilla es fuerte para el tiempo que lleva realmente. Y esa persona llega a su casa y empieza a buscar vídeos en YouTube de fuerza para sentadillas. Y a lo mejor lo ve y no lo había pensado nunca y viene y dice, pues quiero entrenar más veces así. Sí, 100%. Y eso está bien, pero porque en algún momento ya se ven capaces de llevar a cabo ese tipo de ejercicios, de entrenamientos o de vida incluso. Y la autopercepción me parece clave. Brutal. Joan, ahora que te estoy viendo leer mucho rollo inteligencia financiera, emprendimiento y todo eso, ¿qué libros podrías recomendar? Hay un libro
que me parece esencial para la gente que quiere montar un negocio, que quiere emprender, que es el libro negro del emprendedor de Trias de Bes. Ese libro se lo tiene que leer cualquier persona antes de mover un dedo, porque te pinta la verdad. Yo que soy emprendedor, que soy autónomo desde hace muchos años además, cuando me leí el libro dije, joder, me hubiera ido muy bien leer libros al principio. Y por suerte tengo que decir que no hice la mayoría de cagadas que él dice que no hay que hacer. Nunca hay que hacer casi todo el mundo. Y después, si hay que emprender, hay que leer de marketing. Y para leer de marketing hay que leer a Seth Godin. Y yo opino que también hay que leer a Lluís Bassat, que además es de aquí, es español y es una maravilla. Él tiene el libro rojo del marketing, me parece que se llama, de la publicidad, creo. Y es muy inspirador. O sea, no puedes emprender sin saber de marketing. Y después, si vas a emprender algo relacionado con el arte, entendiendo por arte incluso hacer vídeos en YouTube o escribir o hacer un blog, etcétera, tienes que leerte La guerra del arte de Steven Pressfield. Me lo leí no hace ni 2 meses o así. Y lo compartiste mucho, además. Es uno de los 3 mejores libros que me he leído en mi puta vida. Joder, pues... De calle. Apuntarlo, por favor. Ya lo recomendó Seth Godin en una entrevista. Qué bueno. A Seth Godin le preguntaron 2 libros y el tío puso así los ojos así y dijo, La guerra del arte de Pressfield. Estoy seguro. Y luego dijo, y otro, que también me lo compré, me lo leía un poquillo más mierda. Pero valió la pena. Y bueno, como eres entrenador, te voy a preguntar un par de libros de entrenamiento que quieras compartir. Ahí hay menos material. Hay menos material porque no lo hemos comentado, pero Joan es autodidacta, ¿no? Joan, sí. De hecho, tú eras policía, dejaste el tema de la policía porque te gustaba más el entrenamiento, ¿no? No, que va. Yo estaba entrenando ¿Sí? con un entrenador personal y ese entrenador montó un gimnasio. ¿Sí? Y me dijo, sabía que yo era policía y como sabe que los policías tenían un horario así de jornada continuada y tal, me preguntó a ver si quería trabajar para él en los tiempos que no estuviera trabajando de policía. Y yo le dije, ¿y qué tal si me ofreces un empleo a trabajo a jornada completa? Y dijo, ¿en serio? Y dice, yo sí, si me quieres trabajando todo el día, dejo a la policía hoy. Por eso digo que no me puedo sobreidentificar con mi trabajo de entrenador, ni me puedo apegar a él, porque realmente fue una casualidad. Porque yo quería dejar la policía. Y si me hubieran dicho si me iba a hacer puertas para casitas de perros, a lo mejor me hubiera ido bien también. ¿Entiendes? Fue una cosa como podía haber sido otra. Y justamente, obviamente, me encantó. Después me flipó porque yo entré en la policía para ayudar y no pude hacerlo. Sí, te decepcionó, ¿no? Joder, sí, no, me di cuenta de que no cumplía las expectativas que yo tenía. Fallo mío también por tenerlas tan altas y a lo mejor por haber idealizado también el trabajo. Pero me di cuenta de que trabajando en el gimnasio podía ayudar a la gente todos los días. Y además desde un punto de vista muy, muy íntimo. Y me gustó. Y hasta aquí llevo casi 11 años ya. Pues, Joan, para ir terminando, me gustaría que me dijeras un mantra con el que tú vivas, un mantra con el que a ti te hables y puedes comunicarlo a la gente. Yo lo que me suelo decir muchas veces al día, gracias. Intento agradecer, soy capaz de decirlo en mi cabeza más de 200 veces al día, seguro. Yo llego a casa y si abro la puerta y los niños tienen la cabeza encima de los hombros, doy gracias. Si la casa no está en llamas, digo, bueno, está todo bien. Me levanto por la mañana. Es que yo me levanto por la mañana, Pedro, y lo primero que pienso es, Dios, estoy vivo, otro día más. Y a mí eso me parece la hostia todos los días. Todos los días. Pensar que no caen bombas encima de nosotros y que verdaderamente no tenemos nada de lo que quejarnos, a mí me hace aflorar un sentimiento de gratitud. Luego, cosas que yo me digo a mí mismo me repito mucho lo de tranquilo que todo va a ir bien, seguro, tranquilo que todo va bien, confía en ti. Me lo digo mucho, confía en ti, Joan, no puedes con todo. Y me repito que soy muy fuerte. Y yo me siento muy, muy, muy fuerte, capaz de soportar prácticamente cualquier cosa. Desde luego, tío, lo transmites. ¿Y qué concepto, qué mensaje te gustaría que se quedara la gente? ¿Con qué mensaje te gustaría que la gente dijera, hostias, es que
es verdad. A mí me gustaría que la gente se ayudara más. ¿Sabes? Es que parece que todo el mundo ha venido a coger su trozo del pastel y que se quiere ir cagando leches sin pararse a recoger tan siquiera el plato. Y que de alguna forma hay demasiada competitividad. Y a mí me gustaría que gente mejor que yo se molestara tanto como yo en ayudar a los demás. Eso me encantaría. Y por eso, cuando me agradecen algo, y no siempre lo hago, pero cuando me acuerdo, me envían un mensaje y digo, qué bonito. Y me gusta compartirlo, porque también es positivo, ¿no? Cuando la gente te agradece algo. Y yo quiero que la gente vea que esto también es muy bonito. Es tan bonito dar como que te den. Lo que pasa es que la balanza hoy en día está descompensada. Desde luego, tío. Hay más gente pillando que dando. Y más que pasa en todos los aspectos, además, ¿no? Lo vemos todos los días. Es que hay una competitividad que es absurda. Yo no entiendo nada. Cuando realmente estamos hablando de que están muchas veces vacías esa competitividad, porque no van a ningún sitio. O sea, para comprarte un coche mejor. Es absurdo. La verdad es que no lo tengo razonado. Me cuesta muchísimo ponerme en la piel de estas personas pensando, no se va a acabar, ¿vale? Aquí hay para todos y hace falta mucha ayuda y todo el mundo puede aportar algo, pero hostia, cómo nos molesta que la gente tenga éxito. A mí eso me jode muchísimo. Cómo nos molesta que la gente sea feliz, cómo nos molesta que a la gente le vaya bien. A mí me da mucha rabia. Lo mejor que le puede pasar a alguien que te odia, lo mejor que te puede pasar a ti con respecto a esa persona es que a esa persona le vaya muy bien la vida. Te dejará de odiar. Y si tú odias a alguien, seguramente sea porque eres un puto infeliz. Y si te fuera mucho mejor la vida, o si alguien te ayudara y te facilitara eso, dejarías de odiar a los demás. Eso es, al final el odio es una falta de confianza en ti mismo. También es una forma de impartir un poquito tu justicia, ¿no? Sí. Cuando ves que hay gente mala y que te hace una putada y que a lo mejor la vida no se lo hace pagar, dices, pues te voy a odiar. Porque a nadie le gusta que le odien. Y todo el mundo puede odiar a cualquiera. Es un poder que tenemos ahí, una decisión. Y dedicarte a odiar y además hacer que se note, o incluso tratar mal a la gente, es nuestra forma de adelantarnos a la vida, ¿no? De no esperar, de decir, sí, la vida será muy justa, pero yo seré más rápido. Pues no, tenemos que admitir y aceptar la idea de que no somos ni tan buenos y al fin y al cabo tampoco tan rápidos como la vida para poner justicia en la vida. ¿Qué concepto te gustaría o qué consejo te gustaría darte a ti mismo pero que a veces te cuesta escucharte? Yo es que tengo una relación muy buena conmigo mismo, Pedro. Pues entonces cojonudo, yo me llevo muy bien conmigo mismo, me caigo de puta madre y cuento mucho conmigo. Es que esa es la cosa, yo cuento conmigo. Yo si me tuviera que ir a una guerra, Pedro, yo querría un compañero como yo. Me querría a mí de compañero. Y esto encima puedo meterme ahí sin caer en una egolatría. Desde luego. Y sé muy bien cuál es la diferencia porque yo he sido un ególatra durante mucho tiempo de mi vida. O sea, a mí no me va a venir nadie a hablar del ego porque yo tenía el ego más grande de España, seguro. Como dice el refrán, creo que es serbio o yugoslavo entonces, que decía, si un yugoslavo se quiere suicidar, se sube a lo más alto de su ego y se tira para abajo. Y seguro que se mata. Yo me identificaba mucho con ese refrán. Decía yo, y mi ego, yo he llegado a decir unas barbaridades, incluso escribiéndolas, pero porque las sentía. Y no las borro de internet porque quiero que la gente sepa que también hay ese proceso tiene que existir y que lejos de avergonzarte de él, tienes que dejar que la gente vea también tu evolución. Eso es. De hecho, eso dice mucho de personas como tú que no tienen miedo a mostrarte de dónde vienen sino que lo muestran como parte de un proceso. Claro. Para enseñarlo, básicamente, para que la gente mejore en sí. Si es que lo que no hay que hacer es alejarse del mundo real, porque entonces te deja de seguir la gente. Y sobre todo porque hablamos de ese idealizar, ¿no? Claro, esa persona que ha sido perfecta siempre, ¿no? Y que se crean que tienes algo de serie, de fábrica que ellos no tienen y que por lo tanto ya es inaccesible a que hagan algo parecido. Te rompería con tu mensaje. Exactamente. Yo lo que quiero es que la gente se dé cuenta del potencial que tiene. Y de que se crean que cualquier cosa en su vida
es posible. Si mides 1,50 m y tienes 60 años, a la NBA ya no llegas. Pero seguro que puedes hacer un montón de cosas. Eso es. Y si nos alejáramos demasiado de eso, no inspiraríamos a nadie. Sí, es muy sencillo. Si yo me leyera solo libros de 1800 páginas, nadie cogería un libro por Joan Gallardo. Y ahora mismo, cientos de personas al año leen, quizá por primera vez en mucho tiempo, porque yo les he inspirado así. Yo fui al campeonato de España de máster de halterofilia, Pedro, y no menos de 8 o 9 personas vinieron a decirme que habían empezado a hacer halterofilia por mis vídeos de YouTube. Y eso fue así, porque yo empecé a hacer vídeos de YouTube cuando era un don nadie en la halterofilia, cuando tenía unas marcas de mierda, pero lo mostraba. Y la gente a eso le gustó. Y dijo, aquí hay un youtuber que tiene 4 o 5 mil seguidores y tiene un snatch casi como el que tiene mi colega del quinto, que no es nadie. Qué guay, yo voy a ir a probar a ver cómo se hace. Incluso uno de los campeones de la categoría que me flipó porque me dije, joder, yo he quedado bronce y este cabrón que empezó después que yo, gracias a mí ha quedado oro, y me sentí súper orgulloso. Y decía, joder, esto es genial. Pero si yo hubiera hecho vídeos ya de primeras con snatch de 180 kilos o 170 y clean and jerk de 215, 220, no te sigue nadie. Claro, porque es como el síndrome del impostor. No voy a esperar a tener esto y tal, y cuando tenga esto, Claro. y tenga esto, y me saque el máster y Claro. todo esto, empiezo a compartir. Claro. Por eso muchas veces los libros sobre economía personal, finanzas, riqueza, etcétera, fallan, porque no son realistas. Te empiezan a contar, bueno, sí, por ejemplo, Así hice mi primer millón, ¿no? ¿Eh? Así hice mi primer millón, ¿no? De todo eso. sí, es el Millionaire Fastlane, me parece que se llamaba en Sí, en pero inglés. ponerte un ejemplo. Que... Sí, o el de ponerte a comprar casas y Sí. eso es así, que dices, aunque sí, quizás sí que funcione, no es para todo el mundo. Por eso a mí me gustan mucho los libros sobre ahorro, ¿vale? Porque lo puedes empezar a hacerlo ya. Y está hecho para gente que no está pensando en hacerse millonaria, sino en gente que está pensando en no pasarlo mal para llegar a final de mes y punto. Para jubilarse un poquito mejor, ¿no? Yo creo que ya ni piensan en eso. Sí, ¿no? Cuando tú tienes la primera urgencia, que dices, hostias, no tener que pedir dinero para cuando se acaba el mes, cosa que yo toqué durante mucho tiempo por la puta crisis del Euribor, no te planteas nada más la subsistencia de mes a mes, y pensar que yo puedo ponerme en paz conmigo mismo por las veces que lo pasé muy mal con el dinero, ayudando a que otras personas no lo pasen mal, así, me parece fantástico. Mucha gente me dice, es que ahorra desde que le enseñé ese libro a leer, o esa aplicación, la de Monify Me, para llevar un registro del dinero que vas gastando en tu día a día, o el truco del presupuesto, que es salir de casa con un presupuesto, con X dinero, no ir con la tarjeta, sino, por ejemplo, tú intentar deducir cuánto dinero vas a gastar en ese día y salir de casa con ese dinero, pero no vas, y acabar el día con ese dinero, y no tener un sobregasto. ¿Entiendes? Y la gente me llama y me dice, joder, es que ya no paso tantas penurias para llegar al final de mes, cada mes ahorro 100 euros, y dices, de puta madre, tiene que ser realista. Tú a una persona si le das padre rico, padre pobre, no le sirve para nada. Depende de la edad también. No es lo mismo una persona que ya tenga cargas familiares, que tenga una hipoteca, que a lo mejor un chico de 20 años, Claro. que a lo mejor no tenga esa educación financiera, ¿no? Claro, pero a un chico de 20 años lo que tienes que enseñarle es a no gastar emocionalmente. Sí. Y a dejar de pensar que todo lo que tiene forma parte de él. Y que va a encontrar felicidad en las cosas. Muy bueno, ya. Y que el coche que tiene es él. Y que la ropa que lleva es él. Y que a los sitios a los que va es él. Todo esto hay que enseñarle que es muchísimo más que eso. Joan, para ir terminando, ¿qué consejo te gustaría darte a ti mismo, pero al Joan de 20 años, si pudieras llamarle por teléfono? Le diría que todo pasa, seguro, y que confíe en mí ciegamente. Como básicamente le diría sigue así. Seguro. Pues Sigue así. Sí. brutal, Joan. Me gustaría que, si tú quieres, dejes algún mensaje para la gente que te está escuchando,
desde aquí simplemente agradecerte tu tiempo, tío, porque de verdad que ha sido un honor, un placer sobre todo y muchas gracias, tío. Nada, el placer ha sido mío. Y a la gente, nada, simplemente decirles que lo que yo he descubierto es que todo esto es mucho más sencillo de lo que parece. Y que lo otro que he descubierto es que quien lo hace complicado somos nosotros mismos. Que intentéis siempre simplificarlo todo al máximo y que no os compliquéis la puta vida. Que no vale la pena. En fin. Y que crean en la felicidad, tío. Porque mucha gente cree que es imposible ser feliz. Que es posible estar contento. Pero es que no tiene nada que ver. No es lo mismo un estado de ánimo que un estado del ser. Y que crean que es posible. Porque yo soy feliz siempre. Y eso es la hostia. Y conozco a muy pocas personas que son felices de verdad. Siempre. Aunque estén tristes, decaídas, cabreadas, lo que sea. Momentáneamente. Que tengan ese control. Que tengan ese remanso. Es la diferencia entre estoy mal, me voy a la sierra o me voy a donde sea a pillarme una juerga y a montar una orgía, o de aquellos que dicen estoy mal, me voy dentro de mí. ¿Sabes? Sí. Eso es la línea de meditaciones de Marco Aurelio. Dice, cuando estés mal, acude a ti, adentro de ti. Y eso solo lo puedes hacer cuando eres feliz, de verdad. Cuando sabes que si acudes a ti encontrarás tranquilidad, silencio, sosiego, paz. Pues paz para todos y gracias otra vez, Joan, tío. A ti.